Vamos a Levíticos 26, 12 y quiero leerles del 11 al 12. Y dice la palabra: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Lo que yo voy a hacer esta mañana es algo que casi nunca se mira, un sermón histórico. Voy a tratar de detenerme en las partes principales y no en todo, porque si no, no lo terminamos, porque quiero que hablemos un poquito con relación al pueblo de Dios en los finales tiempos, como la iglesia. Pero para esto es necesario, hermanos, que logremos comprender esta palabra. Sabemos que en el principio el pueblo de Dios se congregaba en tabernáculos. Cuando Dios escogió a su pueblo, lo trajo por el desierto con tabernáculos. Y ese tabernáculo lo hacían, lo deshacían y caminaban con él por toda la travesía del desierto. Y no dejaron de hacerlo hasta que llegaron a Israel. Pero ellos tenían en la mente algo importante: congregarse en el camino, como también la tierra prometida. La mentalidad de la tierra prometida no la quitaban de su mente, aunque iban con problemas, iban con grandes dificultades y renegando muchos, pero esa era la idea, llegar a la tierra prometida. Dios les ordenó sacrificios en sus cultos, les ordenó que hicieran sacrificios y que adoraran a Dios. Y lo hacían, de hecho lo hacían. En este tiempo actual, Dios estableció ya no un tabernáculo, sino una iglesia. Una iglesia para la cual el Señor iba a ser el punto principal, porque Él iba a ser el que iba a morir por la iglesia, iba a morir en la cruz para redención por los pecados, y tenía que pasar por esa cruz para llevar la sangre preciosa hasta el propiciatorio de Dios en el cielo, por lo cual el holocausto perfecto en esta tierra fue Él, para que esta iglesia estuviera hoy viva. Entonces, hermanos, la humanidad de Cristo hizo solo esto, todo esto, con el fin de redimirlos y poner en la mente de cada uno de nosotros por qué nos congregamos, por qué estamos aquí. Y sencillamente es la promesa de la tierra prometida. Y en este caso, la tierra prometida, usted lo va a ver al final que terminemos esto. Primero son 1000 años sobre esta tierra. ¿Le gustaría vivir por su misma casa a usted los 1000 años? Claro que sí, ¿verdad? Muchos aman su casa y no la quisieran dejar. El día del rapto la dejarán y el vecino sacará nuevas escrituras, habrá nuevos bienes y raíces, la finquita se quedará, el carro se quedará, pero Dios es bueno. Amén. Si no se alegran por eso, pues está bien, pero se alegrarán después. Por eso quiero hablar un poquito sobre este título. Y Dios sigue congregando a su pueblo. Pero quiero empezar con la historia. La historia me dice que Dios escogió a un pueblo y lo escogió a través de Noé. ¿Por qué? Porque en la maldad del hombre, de los primeros capítulos de Génesis que usted recoge en la lectura que escribió Moisés, se da cuenta que Dios exterminó al pueblo malo. Y se supone que quedó el bueno en Noé. Pero cuando se queda con Noé, hermano, allí quiero que vea usted conmigo las descendencias. Y voy a ir al Génesis 10, 31, con mucha paciencia, le dije que es histórico. Génesis 10, 31, 32 dice de esta manera: y estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Lo que pasó aquí, hermanos, es que la construcción de una famosa torre, que después se llamó Babel, Dios se enojó,
Porque los hombres en su libertinaje, en la libertad que tenían, se agruparon y comenzaron a querer edificar la torre que llegara hasta el cielo. Entonces cuando se intentaron hacer la torre que llegaba hasta el cielo, y se lo voy a leer en el capítulo 11 del Génesis siempre, versículo 4, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Lo que quisieron ser es un pueblo elegido por ellos, un pueblo hecho por ellos, un pueblo que fuera arriba de Dios, superior a Dios. Esas no son cosas más que malignidades del diablo, porque estando en el cielo, este señor Lucifer se sublevó contra Dios y quiso ser su trono más arriba de Dios, y cosa que no la pudo lograr, porque Dios lo detuvo, y fue la rebelión en el cielo, donde fueron expulsados el ángel y sus ángeles a otro lugar. Entonces, hermanos, el Señor dijo, no, esto no lo voy a permitir. Y si usted lee el versículo 7 de este capítulo 11 de Génesis, se da cuenta que dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y si usted sigue leyendo, dice, así los dispersó por toda la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si el Señor había escogido en Noé la bendición familiar, la bendición para que esta tierra fuera fructífera, porque la misión que le dio a Noé dice, multiplicaos. Pero se multiplicaba el bien y el mal, hermanos, porque el bien y el mal siempre vienen caminando casi de la mano, y se separan cuando Dios entra y define el bien y el mal. Ahí tuvo Noé hijos, y Noé tiene a Sem, a Cam y a Jafet. Pero ¿qué es lo que pasa con estos tres muchachos? Bueno, no son muchachos. Estos tres muchachos, por el área de Sem, nosotros tenemos el área que viene de Jesucristo. Cuando usted oye hablar de los semitas y los antisemitas, son los que están contra Dios, contra Jesús, y están con el problema de que no entienden esa parte. Y por el otro lado, Cam, que viene a ser la maldición en el hijo o el nieto de Noé, que es Canaán. De Jafet no vamos a hablar en este momento, pero de estos dos sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llegar? Sem dice, y quiero que lo vea conmigo ahí mismo en Génesis 11:10, dice que este hombre fue importante. Dice, así los esparció, 10. Y estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Estoy leyéndole 11:10. Lo cual me dice, hermanos, que cuando Dios tomó a Noé, a sus hijos, y subieron al arca, estaban mayorcitos. No estaban tan pequeños, solo tome en consideración que se tardó 500 años en hacer el arca. Entonces, no es de pensar de otra manera, que el hijo mayor, o el primer hijo, que es Sem, tenía 100 años. 100 años tenía cuando bajaron de la barca, y dice que 2 años después vino y él engendró a Arfaxad. De Arfaxad para abajo viene toda la descendencia, a la cual llegamos a ver quiénes eran los descendientes de Sem. Y para eso quiero que vaya conmigo hacia el 11:26 y lea conmigo esa parte donde dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Comienza una nueva historia. La nueva historia que comienza el Señor la comienza con Abraham, Nacor, Aram muere. Aram ya no existe, es el papá de Lot. Por eso es que Abraham lleva a Lot, su sobrino, porque se lo encomendó el papá al morir. Entonces, esta generación que viene con Abraham, Dios ya tiene puesta la mirada en lo que va a hacer. Y note usted, hermanos, esto del pueblo de Dios, porque si aquellos intentaron ser igual que Dios, los desechó. Y el gran problema que se les presentó fue que fuera de Dios no hay nada, hermanos, no hay
no hay nada que nosotros podamos hacer. Entonces quedaron como abandonados y ustedes pueden ver, casi se va separando un pueblo. Entonces cuando llama a Abraham, y esto es lo que quiero ver, pero antes quiero hacerle una pregunta en esta historia. Yo otra vez lo hice acá con alguien, creo que con ustedes mismos, pero la vuelvo a preguntar. Yo estoy parado en América. Y en América yo tengo países desde Alaska hasta Chile, Argentina, donde se muere la cordillera. Pero si alguna vez se ha preguntado usted por qué se llama Perú, ¿alguna vez se ha preguntado por qué se llama Guatemala? O si usted ya sabe por qué le dicen Panamá. Esas son preguntas muy interesantes. Pero cuando le pregunten, ¿y por qué se llama tu país El Salvador? Y si eso no lo sabe, pues ya mejor no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es un pueblo? Un pueblo, hermano, siempre va a ser un lugar denominado así por el conglomerado de personas que se reúnen en un mismo lugar para vivir una misma cultura, para estar allí. Ese es un pueblo. Pero comienza, según aquí en El Salvador, con un caserío. Después le llaman cantón. Después de cantón creo que pasa a ser villa, si no me equivoco. Después pasa a ser, pasa a ser pueblo. Después de pueblo pasa a ser villa. Después pasa a ser ciudad. Después pasa a ser una gran población, ¿verdad? Entonces, pero el pueblo de Dios, ¿qué es el pueblo de Dios? Si ustedes están mañana, quizás yo les digo, ¿y por qué se llama Israel? Muchos ya lo saben, pero por alguno que no lo sepa, lo vamos a ver en el camino, por qué se llama Israel. Pero aquí en el capítulo 12, cuando vemos que ya Abraham está establecido, él recibe una gran bendición, y esto es el capítulo 12 del Génesis, donde Abraham ya está como descendiente de Noé. Como descendiente de Noé por el área de Sem, el área donde viene la línea de Jesucristo, Sem. Cam es el papá de Canaán, y Cam fue el que vio la desnudez de su padre y le cayó una maldición. Y la maldición que le cayó no le cae tanto a él, sino al hijo, que es Canaán. Y en la dispersión de los pueblos, Canaán es el nombre de Israel ahora. Allí, en ese lugar, hubo muchos acontecimientos y ese pueblo bajo la maldición de Dios, con una persona que donde tenía los jebuseos, los heteos, los jerjeseos y todos esos que usted lee en la Biblia, y eran malos, por naturaleza eran malos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó cuando ya Abraham está aquí? Aquí es donde ya la gracia de Dios se comienza a manifestar más clara con el pueblo de Dios, con el pueblo que Dios va a escoger. Note usted lo que dice el capítulo 12 del Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este hombre estaba en Ur de los Caldeos, que ahora es Babilonia. Es Irak, perdón. Fue Babilonia, Irak. Entonces ahí estaba este hombre. Y le lanza la primer promesa y le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermanos, si usted este versículo lo toma para sí, entonces usted se pregunta, ¿y esta bendición es para El Salvador? Claro, porque es una nación, es un pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Serás bendición. Y le dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, incluido a Popa. Entonces, hermanos, qué lindo es este mensaje de Dios para Abraham. Cuando Abraham escucha esto, seguro se queda pensando, naciones, pueblos, familias, bendición. Pero Abraham era un hombre dedicado a Dios, era un hombre que le creía a Dios. Entonces, en esa bendición que él recibe, nosotros la podemos encontrar en el futuro, ya en el Nuevo Testamento, que lo vamos a ver más adelante, cómo la bendición de Abraham es transmitida al pueblo actual.
Por eso el judío tenía un problema grave de discutir con su padre Abraham y no aceptaban a Jesucristo. Pero no se dieron cuenta de este versículo donde dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces aquí está la clave para poder entender esta historia que estoy narrando. Pero a Dios se detiene después de esta promesa con Abraham en el capítulo 15. Y ahí en el capítulo 15 que se le presentó con la palabra, en el versículo 1, en una visión le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué es lo que le dio, hermanos? Sencillamente lo que le dio fue la protección divina. Es lo que le dijo a Abraham: yo desde que te escogí, desde el momento que eres para mí, yo soy tu escudo y soy tu galardón. Yo soy tu escudo, le dijo, yo te voy a proteger por donde vayas. Yo te voy a proteger con la bendición. Abraham fue un hombre riquísimo, yo te voy a proteger. Y Dios lo guardó y lo protegió. Bajo esa promesa, Abraham todavía está parado con una duda. Y cuando le dice: y el galardón será grande. Hermanos, ¿ha oído usted hablar de que nosotros los creyentes tenemos galardón en el cielo? Pero si sabe, entonces, ¿por qué no se alegra? Porque galardón es un premio. Galardón es un premio. Lo que le dijo a Abraham: yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, yo te voy a guardar, te voy a proteger, y el galardón sobre ti será grande. Pero ese premio hay que ganárselo, y Abraham se lo ganó por la fe. Por eso le fue contado por justicia. Abraham se ganó el galardón por la fe. Por la fe, el galardón que venía era el hijo Isaac, el cual iba a ser la promesa para un pueblo. ¿Por qué se alegró? Sencillamente, hermano, Abraham viejo y Sara estéril. Oiga, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Oye, Señor, y por eso le lanza la pregunta en el versículo el versículo 4. Le dice, el 3 dice: dijo Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es la pregunta: ¿cuál es tu galardón? ¿Qué es lo que me vas a dar de premio? Estoy leyendo 15:3. Y le dijo la palabra de Jehová diciendo: no te heredará el esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Hermanos, ¿qué es lo que le está diciendo Abraham? Ese es mi galardón. Eso es lo que yo te estoy dando. Eso es lo que yo te dije, que habrá multitudes de tus lomos. Esto es lo que yo te dije, que se iba a multiplicar la tierra. Esto es lo que yo te dije, que ibas a hacer bendición al mundo entero. Pero ¿cómo? A través de un hombre, a través del hijo llamado Isaac. Por eso es que cuando en el capítulo 21 lo vemos de una forma bien rara, cómo Dios le pide que sacrifique al hijo. No lo busquen en la compu, por favor. ¿Cómo le pide que lo sacrifique? Y Abraham seguramente pensó y dijo: ¿cómo, si esa es la promesa? Ese es mi galardón, Señor, ¿y por qué me lo quieres quitar? Amados hermanos, nosotros tenemos que pensar en eso. El premio que Dios te da como galardón tienes que conservarlo por la fe, preservarlo por la fe, porque ya es tuyo. Dios te lo puede poner a prueba en algún momento, tu premio, tu galardón, pero el Señor no te lo va a quitar porque ya es tuyo. Abraham no se lo quitó, ya sabemos. Él fue con su hijo a ofrecerlo en holocausto por orden de Dios y Dios lo detuvo. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe y prueba los corazones. Entonces, Isaac está ahí. Pero él tiene duda y le dice: no, tu hijo, en él te voy a levantar descendencia. Y luego vienen algunas promesas que le voy a leer, el versículo 13. Dice de esta manera: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Oiga, qué crueldad, ¿verdad? Uno se pone a pensar, pero si me has dado un hijo de promesa y me lo estás diciendo que será bendición, que se va a multiplicar y que va a ser un gran pueblo, una gran nación se levantará de ahí, y ahora es esclavo 400 años. Pero mire cómo Dios teje su hilo de oro. ¿Por qué le dijo que iba a ser 400 años esclavo? Usted lo va a descubrir leyendo despacito por aquí. Dice, ¿por qué?
400 años era el tiempo que le daba a Canaán para arrepentirse. Cuando el arca de Noé le dio 500 años, ahora le da 400 años a Canaán para arrepentirse, porque le dice, aún no ha llegado al colmo la maldad de Canaán. Aún no ha llegado al colmo de la maldad a ese pueblo al cual ustedes van como tierra prometida. Amado hermano, la tierra prometida es linda, es preciosa, es bella, es como el paraíso de Dios, pero si usted no pasa las dificultades, si no entiende esta parte del camino, le va a costar ir. A veces parecemos esclavos en el sufrimiento, a veces parecemos esclavos en situaciones difíciles, pero es que Dios ya lo planeó así, amado hermano. Yo venía oyendo un testimonio ahora en la radio de un hombre importantísimo que recibió pedradas, que recibió enfermedades, que recibió hepatitis, que recibió de todo, pero él no se detuvo jamás y le dice, Señor, si me he de morir me muero, pero yo hasta aquí te he servido, y sigue sirviendo y Dios lo lleva así, de victoria en victoria. Por eso es que Dios lleva al pueblo de victoria en victoria, porque lo lleva a la tierra prometida, hermanos, pero no te sientas menos. Y le dijo, y ellos volverán, la cuarta generación. 400 años después tenían que volver y van a volver. Y entonces le dice, voy a seguir leyendo. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz, 15, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y luego después viene el pacto en el 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿A dónde le dio el pacto? ¿A dónde ocurrió todo esto? En Canaán. Ahí está, viendo la visión Abraham. En Canaán. Porque él salió de Ur de los Caldeos y vino y reposó en Canaán. Y ahí está. Y por eso le dice, y te daré esta tierra. Y por eso es que lo manda afuera y le dice, y todo lo que ves aquí va a ser tuyo. Porque está ahí. Porque el pacto está dado. Ahora, ¿cumple Dios su promesa, hermanos? Sí. En esta historia que le cuento, que la llevo muy rápido y salteadita, pero usted léase todo el Génesis. Mire, Dios cumple. Abraham cree y confía en Dios. Me voy a ir al versículo 17. Dice el 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, te cumpliré en gran manera. Entonces Abraham se puso rostro en tierra y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchas gentes. Ahí siga leyendo usted después. ¿Qué le quiso decir? Lo que te he dicho es verdad. Lo que te he dicho va a cumplirse. Y ese cumplimiento, el capítulo 25 de aquí mismo del Génesis, perdonen la rapidez con que vamos, pero, y ahí el de la computadora, discúlpenme. Capítulo 25 dice de esta manera. El 24-26 voy a tratar de leer. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, esto es Rebeca, he aquí había gemelos en su vientre, Sara. Para el nacimiento de Isaac. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. La historia que pasó con Isaac, que le fue a conseguir mujer allá por su pueblo donde Labán, la estamos omitiendo. Yo estoy llegando a la parte donde ya se le cumple la promesa de Isaac e Isaac y sus hijos. Aquí hay dos pueblos. Cuando la mujer se puso en dolor de parto, Dios le habló y le dijo, aquí dentro de tu vientre hay dos pueblos. Y es uno que será aparte y otro que será el que yo voy a escoger. Entonces Dios tiró la línea, vale decir que me disculpe el Señor si yo digo así tan mal esto, pero se fue al lado de Jacob. Y Jacob era un pío.
Jacob era un hombre tan malo que le compró casi forzada la primogenitura a Esaú. Lo engañó a papá, engañó a mamá y tuvo que ser despedido para irse lejos. Pero en el capítulo 28, yo quiero leer con ustedes en el versículo 3, cuando lo están despidiendo, que Jacob se va para donde el tío Labán. Y dijo Dios, y el Dios omnipotente te bendiga, 28:3, haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Esta es la bendición de Abraham que le dio a su hijo. ¿Por qué Isaac? ¿Por qué era tan inteligente? No, es que Dios le habló. Isaac le dijo, este cipote es el que va a ser la descendencia tuya. Y Jacob se fue, y todos sabemos que se fue, y todo bajo la promesa de Dios. Y este muchacho, quiero que se vaya conmigo al 32, ya vamos a salir del Génesis, hermano, no se preocupe. Ahí en el 32, le dije que era histórico, ¿verdad? En el 27-28, cuando usted pueda preparar un estudio en su casa, hágalo, hermano. Cuando Jacob viene por el camino y se encuentra en una situación complicada porque está pensando en que su hermano Esaú lo quiere matar. Pero mire cómo Dios le ayuda y lo detiene, le permite que se duerma y le permite que en una visión oír a Dios. Y dice que luchó con un ángel. Y en la lucha que tenía con el ángel, Jacob, en el versículo 27 del Génesis 32, dice así: varón, le dijo, ¿cuál es tu nombre? En esa lucha tremenda, desigual, porque era desigual, el ángel solo lo detenía. Yo pienso que el Jacob se le envolvía y como cuando uno se agarra de alguien, hermano. Mire, yo he visto en los luchadores, en las luchas de verdad, ¿verdad? No lo quiere soltar. Es como un perro de presa que agarra la presa y no la suelta, ni al amo se la quiere soltar. Entonces pienso que Jacob se agarró del ángel y el ángel le decía, déjame que ya va a amanecer, no importa, yo no te suelto si no me bendices, porque él sabe con quién está luchando. Entonces el ángel no es que se venció, sino que le dijo, ¿cómo te llamas tú? Y entonces le dijo, me llamo Jacob. Estoy leyendo el 27 del 32. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Oiga, hermano, se dejó el ángel, ¿verdad? ¿O no? Sí, se dejó el ángel. Esa era la bendición. Ya no vas a ser el Jacob usurpador, ya no vas a ser el Jacob malandrín, ya no vas a ser el Jacob que roba. Ahora te llamas Israel. Oiga, ahora sí entendemos por qué se llama Israel el pueblo. Porque se lo puso Dios. Dios le dijo, te vas a llamar Israel, no te llamas más Jacob. ¿Por qué? Porque en ti voy a levantar la descendencia. En ti continúa la bendición de Abraham, que serás bendición para los pueblos, serás bendición para el mundo entero. Entonces Jacob está con un hombre cambiado y ahora está decidiendo seguir a Dios. Mire el versículo 35 de Génesis 35, 10, 12 dice así. Vamos a ver si lo encuentro. Y dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Ya no es el ángel, Dios. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que da a Abraham será tu tierra. Entonces, hermanos, Dios comenzó a dar órdenes a su pueblo. Esas órdenes que comenzó a dar a su pueblo son lindas porque son órdenes vigentes incluso para el pueblo de hoy. Si usted te vas a Deuteronomio capítulo 6 y leemos juntos el versículo 4, dice de esta manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno
es. Ya se le presentó como Dios al pueblo. Y ahora Israel tiene un Dios. Ya Israel ya conoce un Dios. En el versículo 3 le dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Comenzó a decirle: yo soy tu Dios, el único Dios, y el mandamiento principal que le dio a Israel es el mismo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice el versículo 5. Entonces Dios ya tiene libertad de poder hablarle a un pueblo legítimo quién es verdaderamente su Dios, como esta mañana yo te lo digo, iglesia. Nuestro verdadero Dios se llama Jehová de los ejércitos. Nuestro verdadero Dios es Jesucristo. Nuestro verdadero Dios es el que nos va a levantar, pero tenemos que caminar en obediencia por este caminar del Evangelio. Mira, y Dios lo sigue contemplando al pueblo y comienza a caminar en este camino a la tierra prometida. Moisés ya no funciona, se puso viejo, pero Josué lo lleva. Y cuando Josué lo entrega en Canaán, esa es la cuarta generación de la que habló. Dios cumplió su promesa de 400 años de cautiverio y ahora lo tiene en la tierra prometida. Pero hermanos, en la tierra prometida ocurren muchas cosas. Primero, cuando entraron las primeras tribus, vieron las uvas, vieron los naranjales, vieron todo lo verde y cesó el maná. Ya no cayó maná. Y comenzaron a entrar al pueblo y los más ambiciosos dijeron: aquí nos quedamos. Josué no había repartido las tierras, pero ellos eligieron quedarse. Después tienen problemas, que en otro sermón lo vemos. Después tienen los problemas. Pero ¿qué pasa cuando el líder se muere? Se acaba, hermano. Cuando murió Moisés tuvieron un problema. Ya les habían presentado a Josué, pero muchos no creían. Pero en este caso Josué también muere. Y se muere Josué y comienza el problema. ¿Qué hacemos ahora? Pero ya tienen la tierra. Ya Benjamín ya tiene su tierra, Judá ya tiene su tierra, Manasés y la media tribu tiene su tierra. Ya todos tienen su tierra. Sin embargo, si hay alguien que los dirija, el pueblo se desbarata. Por eso que nosotros cuidamos la iglesia. A mí el Señor me dijo en cierto momento que yo venía para cuidar la iglesia. No para ser niñero, no, a cuidar la iglesia con la palabra. Entonces, hermano, este es lo lindo de Dios, que Dios te va a cuidar con la palabra. Si la palabra no te cuida, ¿quién te va a cuidar? Entonces, ¿qué pasó? Josué muere y les levanta jueces por un buen rato. ¿Y qué pasó con los jueces? No quisieron. Y ustedes conocen todos los jueces que hubo. Y al final le dicen al profeta Samuel, se acabaron los jueces y viene Samuel. Y le dicen: Samuel, ya estamos cansados, queremos un rey. Y Samuel se va ante el Señor en oración, mire, espantado, y dice: oiga, Señor, ¿tú escuchaste? Sí, ya los oí. Oye, Señor, ¿pero es que quieren un rey? Sí, no te preocupes, ponerles un rey. Pero que sepan que a quien desecharon es a mí su rey. O sea, Israel hizo ese problema, hermanos. No estoy hablando mal de Israel, sino que en bien. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar un día. Entonces, ¿qué pasó? Desecharon a Dios como el rey y dijeron: no, queremos rey. ¿Y sabe lo que pasó con el rey? Se volvieron religiosos. Y la religión, hermanos, comienza a producir el alejamiento de Dios. Perdónenme la expresión, pero es la verdad. El que se vuelve religioso se vuelve nada más que dominguero, se vuelve nada más que de vez en cuando, su Biblia no la lee, no hace nada, es religioso. Eso no debe de existir. ¿Por qué? Porque el acomodamiento, se apartaron de Dios. Por eso Josué les había dicho antes de todo esto: si ustedes quieren, sirvan a sus dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque él sabía que se iban a apartar de Dios, y ahora que tienen rey con Samuel, más lejos de Dios, hermano. Y usted conoce la historia de los reyes, los dos primeros libros de los reyes y los dos de las crónicas, y se da cuenta que cada día más se alejaron de Dios. Amado hermano, Israel ha desobedecido siempre. Y yo le quiero dejar esta mañana una tarea. Lo siento en mi corazón decírselo, y otras veces lo he dicho. Israel necesita
No solo que ganemos las almas de Apopan ni las del mundo entero. Necesita Israel que oremos por ellos. Porque es el pueblo de Dios. Si Dios desechó un pueblo con Noé y lo terminó, viene y con Noé levanta una descendencia, pero los malos siguen estando ahí. Y Él escogió un solo pueblo para Él a través de Abraham. Y a través de Isaac. Y a través de Jacob, con las 12 tribus. Pero Israel sigue siendo desobediente. Y si este mensaje llega a Israel, escúchenlo bien, estamos orando por ustedes. Y estamos orando por ustedes porque me conmueve todavía que no hayan aceptado el Evangelio de Dios. Me conmueve todavía que no hayan aceptado al Mesías. Me conmueve todavía que no hayan creído que el Hijo de Dios vino con la palabra para salvación. Todavía me conmueve. Por eso quiero con ustedes leer lo que Pablo también se conmovió. En Romanos capítulo 9, quiero leer con ustedes el versículo 1 al 5, así. Y dice así: verdad digo, dijo Pablo, verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según las carnes. Lo que está hablando Pablo está diciendo: ustedes son judíos, ustedes son hebreos de hebreos, ustedes tuvieron la visitación, ustedes no pudieron concebir que Jesús era el Señor, ustedes no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque Jesús, en uno de los intentos que tuvo, y casi de los últimos podría decir, se fue y se paró, se sentó en una loma a ver Jerusalén. Y cuando vio Jerusalén lloró frente al pueblo, porque Dios sabía que ese pueblo era de él, es de él, mejor dicho, y lloró frente a ellos y les dijo: yo que los quise juntar como la gallina, los polluelos, y no quisieron. Ahora Pablo se lamenta y dice: quisiera yo ser maldición, porque soy judío, soy hebreo, soy judío de judío, y me duele que ustedes no hayan creído. ¿Sabe por qué lo dijo Pablo? Porque Pablo, cuando fue derramado de su cabalgadura, que iba a enfrentar a la iglesia en ese momento, Dios lo encegueció, y cuando le devuelve la vista lo convierte completamente. Y eso es lo mismo la iglesia hoy en día. Cuando abre sus ojos y es convertida, puede pelear por el Evangelio, puede discutir por el Evangelio y puede amar a Cristo como corresponde amarlo, amado hermano. Ese es el tema principal del mundo ahora, debería ser el Evangelio de Cristo, porque no hay otro que venga por una iglesia más que Cristo Redentor. Él viene en un momento determinado por este pueblo, incluido el mundo entero. El mundo entero, siendo judío, y dice que lo lamenta. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Reconozco que Dios los adoptó con Jacob, con Abraham y con Isaac. Reconozco que les dio a ustedes un pacto. Reconozco, les dijo, que son la gloria de Dios y el pacto está con ustedes todavía. Reconozco que por ustedes nació la ley y el culto. Reconozco, dijo Pablo, que por ustedes nacieron los patriarcas. Y reconozco que por los patriarcas vino el Señor Jesús a esta tierra para redimirlo. Entonces Cristo es el Dios de todas las cosas, le dijo allí. Yo se lo voy a leer de inmediato, si lo logro entender aquí, ver aquí. Que eso dice: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, dijo Pablo. Solo lo puede decir una persona convertida como él. A ellos les confió Dios la palabra desde el principio y aún no la quieren tener. Perdóneme, hermano, por eso es que al principio de lo que yo dije, que la iglesia debe orar por Israel, misioneros desde aquí por Israel, porque Israel necesita conocer a Cristo, porque cuando el Señor venga tendrá que verlo, todo ojo le verá, hasta los que lo traspasaron. Entonces, hermano, ¿qué somos ahora? Somos el pueblo de Dios. ¿Siente usted que es el pueblo de Dios? Ahora ya sabe por qué es salvadoreño. Ahora ya sabe por qué es Israel.
¿Sí? ¿O no lo expliqué? Váyase conmigo a Efesios 2. Aunque tendría que tener más sobre Romanos, pero lo vamos a dejar. Dice Pedro que nosotros tenemos la palabra más segura, la profecía más segura, porque no requiere interpretación privada. Y lo que dice la Biblia, que la palabra de Dios no falla, no falla. La palabra de Dios es segura. Dice que es la regla de fe y conducta, que es superior a la conciencia, pero no es contraria a la razón. Tú la puedes interpretar. Efesios 2:12 dice de esta manera: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermano, lo que Pablo recoge aquí para los efesios es lo mismo para nosotros. Aquel pueblo del que vengo hablando, que se levantó a través de Abraham, aquel pueblo que todavía existe llamado Israel. Pero los olivos, los injertados al olivo, somos la iglesia. Porque Jesús dijo en cierto momento: en esta roca edificaré mi iglesia. Ya no es el tabernáculo de Dios que tenían que armar y desarmar para ir a la tierra prometida. Ahora es la iglesia del Señor, donde se reúnen los redimidos. Donde el Señor en cierto momento dijo que nos daría poder para hablar otras lenguas. Y no las interprete solo como las lenguas que habla Pablo. También usted tiene derecho a hablar inglés, francés, italiano y todos los idiomas del mundo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque somos el pueblo de Dios y a Dios le ha placido que en Cristo se unan los dos pueblos en uno solo, para que cuando Él regrese, toda tribu, toda lengua y toda nación confiese que Jesús es el Señor y hable el mismo idioma. Aquel que lo separó allá en el diluvio, aquel que lo separó en el diluvio en las lenguas, ahora hablaremos el idioma de Cristo. Amado hermano, ese es el Señor al cual usted le aplaude, porque mira cómo es el Señor de lindo. Allá los confundió y los dispersó, ahora los junta y hablaremos el mismo idioma, la palabra de Dios. Amado Padre, gracias, Señor, esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias.